Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Hace unas cuantas semanas les hablé de Dead 4 Returns, un juego que se asemeja mucho a títulos como Left 4 Dead y Days Gone. Aunque este segundo se pone en duda ya que aquí no hay recolección de objetos, tendremos cajas de armas, botiquines y granadas al por mayor. Ya podemos probar la beta, por lo que el día de hoy toca hablar de lo que este juego nos ofrece actualmente. Si bien esto no será una opinión como tal ya que está en fase de prueba y sería muy imprudente de mi parte hacer eso, por lo que solo veremos qué nos ofrece y algunas impresiones. Empecemos con que es un shooter en tercera persona donde te enfrentas a zombies de diferentes estilos. Los hay tóxicos, con armas integradas, veloces, explosivos y los ya clásicos, lentos pero dañinos. Los modos de juego. Dead 4 Returns ofrece 4 modos de juego. La campaña, que serán hasta 6 capítulos, donde iremos cumpliendo algunos objetivos en una especie de historia, mientras nos enfrentamos a los zombies, que serán variados. Joint Mission, que serán 2 modos similares a hordas con 3 dificultades, fácil, normal y difícil, que irás desbloqueando cada uno al superar un nivel inferior. Básicamente tendremos que sobrevivir a ciertas hordas de zombies. Este es uno de los modos más agobiantes por la cantidad de zombies a los que tendrás que enfrentarte. Además de que se recomienda no ir solo, ya que algunos zombies representan un gran problema si vas solo. Bounty Mission. Serán 6 capítulos, algunos disponibles en cierto horario y otros a toda hora. En estas misiones tendrás que enfrentarte a jefes de zona mientras lidias con hordas de muertos vivientes. O será el clásico defensa de la torre. Estos modos no darán recompensas que nos ayudarán con nuestros héroes. Y aquí es otra de las cosas que nos ofrece. Contaremos con 4 héroes, cada uno de ellos contará con habilidades especiales como cortar con una sierra que atravesará a los zombies, una katana o serán más resistentes, teniendo hasta 3 ataques únicos que se desbloquearán al ir subiendo de nivel a cada héroe. Estos también tienen un sistema de rango que se irá mejorando con cassettes que nos irán dando al completar misiones. Además de esto, nuestros héroes cuentan con un sistema de cartas divididas entre normales, raras y legendarias, que brindarán más ventajas aún a nuestros héroes para que puedan salir lo mejor librados posibles. Gráficamente se ve bien, pero obviamente hay problemas de rendimiento dando tirones o friseos que frustran la experiencia, por lo que en gamas bajas o medias es poco recomendable jugarlo. Aún con todo en bajo, hay bugs molestos como de que un zombie se atore y no avance, por lo que la misión se queda en pausa hasta que el zombie se mueva o lo encuentres y lo mates. Las físicas de algunos zombies son extrañas, su inteligencia en ocasiones no será tan inteligente, siendo más una molestia que un reto, además de que en ocasiones el daño que te hacen es muy mínimo, quitando esa sensación de peligro que deberíamos sentir en un juego de supervivencia. ¿Esto puede ser malo? Como dije, es muy pronto para decidir si esto es malo o bueno, ya que debe haber un balance entre lo fácil y lo desafiante para estar en equilibrio. Los controles son sencillos y prácticos y se pueden amoldar a gusto de cada uno de nosotros. Por último, la razón del por qué lleva el 4 en el título. Algunos niveles requieren cooperación y otros no tanto. Y cada que inicias una nueva misión, tienes un botón para seleccionar a un equipo o integrarte a uno. Lamentablemente la gente que se encuentra es poca y casi nada cooperativa, haciéndote perder mucho tiempo en lo que se conectan o se decide aceptar e iniciar la misión. Por lo que este modo no lo pude probar por más que intenté. Esto puede ser muy contraproducente, pero al ser una beta, algo exigente y que ha pasado algo desapercibida es entendible, todavía aún más sabiendo que solo se encuentra en TapTap. Todo esto hace que la falta de jugadores sea en cierta medida entendible, por lo que quizás más adelante se pueda hacer algo al respecto, aunque unos bots para probar el modo cooperativo no hubiera estado tan mal. En primera instancia, la imagen que el juego nos da, a pesar de ser muy exigente, tiene buena pinta, siendo un reto en ocasiones queriendo parecerse a Left 4 Dead para móviles, entregando hordas de zombies en modos de juegos que pueden ser divertidos para quienes buscan acción de alto octanaje. Si bien hay muchas cosas en las que mejorar, sobre todo en la optimización y las físicas del mapa, personajes y entornos, sobre todo en el modo multijugador, que de hacerse muy bien, pueden ser una gran sorpresa. Si quieres probar la beta, la encuentras en TapTap y la puedes jugar sin necesidad de un VPN. Por acá arriba te dejaré con otro juego interesante que tal vez te pueda gustar. Mientras tanto, yo soy su tío Kruger, deseándoles buenas partidas y diciéndoles hasta la próxima.